Buenos días, estimadas diputadas y diputados. Agradezco a todas y a todos su presencia el día de hoy en la 17ª reunión ordinaria, la cual se convocó con fundamento en lo establecido en los artículos 67, 70, fracción primera, 72, fracción segunda, 74, fracción 11, 75, 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 57, 57 bis, 57 ter, 187, 191, 192, 193, 209, fracción 12, 211 fracciones primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y séptima, 220 fracciones primera, tercera y séptima, 224, 230, 231 y 240 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y el acuerdo CCMX diagonal 2, diagonal Jucopo, diagonal 04, diagonal 2021 de la Junta de Coordinación Política, por el que se aprueban las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México. Solicito a la secretaria de la Comisión, diputada Ana Francis López Baigén, que de conformidad con el artículo 212 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, proceda a pasar lista de asistencia. Muchas gracias. Con su venia, presidenta, con fundamento en la fracción tercera del artículo 212, procedo a pasar lista de asistencia y saludar respetuosamente a mis compañeros. Perdón, traigo un poquito de tos. Diputada Indalí Pardillo Cadena. Indalí Pardillo Cadena, presente. Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero. Saludando a todos y a todas, presente. Diputado José Fernando Mercado Guaida. Mercado Guaida, con el gusto de saludarlas a todas, a todos y a todes, presente. Diputada Esperanza Villalobos Pérez. Diputada Andrea Evelyn Vicenteño. Andrea Vicenteño, presente. Diputada Mónica Fernández. Diputada, la de la voz, Ana Francis López Baigén Patiño, presente. Habemos 5 diputadas y diputados de un total de 7 integrantes de la comisión. Hay quórum, diputada presidenta. Su micrófono, presidenta. Gracias, diputada. Siendo las 11:11, damos inicio a la 17ª reunión ordinaria. Solicito a la secretaria de la comisión de lectura la propuesta de orden del día y ponga a consideración la misma en votación económica a las diputadas y diputados integrantes de la comisión. Se va a proceder a dar lectura a la propuesta del orden del día. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la primera reunión extraordinaria. 4, informes sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la mesa directiva. 5, lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen con modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México. Segunda legislatura de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a fin de realizar el procedimiento de emisión de declaratoria del patrimonio cultural de la Ciudad de México respecto del monumento a la raza. 6, lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen con modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura de la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a preservar, proteger y restaurar el patrimonio histórico y cultural de México. Y 7, lectura y discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura, de la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia por el que se exhorta a diversas autoridades a llevar a cabo acciones de recuperación, conservación y preservación del patrimonio cultural en el espacio público de la Ciudad de México. Y 8, asuntos generales. Está a consideración la propuesta de orden del día. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse de manifestarlo levantando la mano a favor de encender sus cámaras. Abstenciones. Diputada, aprobado por 4 votos la orden del día. Cumplida su instrucción. Gracias, Mónica Fernández, a favor, no sé si ya me escucharon. Hola, diputada. Tengo mala señal. Sí. Se toma su asistencia y se toma su voto a favor Muchas del orden gracias, del día. diputada.
Gracias, diputada. El siguiente punto en el orden del día se refiere a la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la primera reunión extraordinaria, la cual se les hizo llegar el 15 de agosto a sus correos, sin que se hicieran llegar a observación alguna, por lo que solicito a la diputada Ana Francis someta en votación económica si es de dispensarse la lectura del acta de referencia. Se consulta en votación económica si se dispensa la lectura del acta de la primera reunión extraordinaria de la Comisión de Derechos Culturales. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, teniendo su cámara encendida. Quienes estén por la negativa, se aprueba por mayoría absoluta la dispensa de la lectura del acta, diputada. Gracias, diputada. Proceda a someter en votación económica si es de aprobarse el acta de la primera reunión extraordinaria. Se somete en votación económica si es de aprobarse el acta de la primera reunión extraordinaria de la Comisión de Derechos Culturales. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, teniendo su cámara encendida, por favor. Se aprueba el acta de referencia, diputada presidenta. Gracias, diputada. El siguiente punto en el orden del día se refiere a informar sobre los asuntos turnados por la mesa directiva de esta comisión para su análisis, dictaminación. En razón de lo anterior, me permito informarles que la mesa directiva ha turnado a este momento las siguientes iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo. Puntos de acuerdo. A. Por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura y a las 16 alcaldías de toda la Ciudad de México para que a la brevedad remitan un informe a esta soberanía sobre la instalación y las actividades que realizan sus comisiones de memoria histórica, tanto a nivel central como en cada una de las demarcaciones territoriales, así como de los cronistas de las últimas, como mandata la Constitución Política, la Ley Orgánica de Alcaldías, la Ley de Fomento Cultural y la Ley de Patrimonio Cultural, Natural, Biocultural, todas de la Ciudad de México. B, por el que se exhorta a diversas autoridades a fin de realizar el procedimiento de emisión de la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Ciudad de México respecto al Monumento de la Raza. Por el que se exhorta a diferentes autoridades a llevar a cabo acciones de recuperación, conservación y preservación del patrimonio cultural en el espacio público de la Ciudad de México. D, por el que se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a preservar, proteger y restaurar el patrimonio histórico y cultural de México. C, por el que se solicita de manera respetuosa al titular de la Jefatura de Gobierno, maestro Martí Batres Guadarrama, y a la titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la doctora Claudia Estela Curiel de Icaza, para que en el ámbito de sus respectivas competencias analicen la viabilidad de emitir la Declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México a los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes de nuestra ciudad capital, a fin de reconocerles una protección y salvaguarda oficial al importante valor cultural de sus expresiones, manifestaciones y contrarrestar con ellos los problemas que hayan o pudieran derivar de la falta de su reconocimiento en el sistema de registro y documentación de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México. Iniciativas A, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 20 al artículo 4 y 2 párrafos de la fracción tercera al artículo 5, todos de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México. B, iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se declara el 2 de septiembre de cada año como el Día Nacional del Circo Tradicional Mexicano. Las iniciativas como proposiciones con puntos de acuerdo ya les fueron remitidas a sus correos. El siguiente punto en el orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen con modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura, de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a fin de realizar el procedimiento de emisión de declaratoria de patrimonio cultural de la Ciudad de México respecto al monumento a la raza. La proposición con punto de acuerdo de la diputada Gabriela Salido proponía exhortar a la persona titular de la Secretaría de Cultura para que en los términos de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, se comienza el trámite para la emisión de declaratoria de patrimonio cultural para el Monumento a la Raza y en consecuencia se garantice su mantenimiento
Sin embargo, se consideró necesario adecuar la proposición en virtud de que, si bien es cierto, la fracción quinta del artículo 54 de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México prevé el supuesto que el Congreso de la Ciudad de México, a través de un exhorto, promueva la emisión de la declaratoria. De manera lamentable, la ley no especifica qué debe acompañarse de expediente respectivo, por lo que se propone la siguiente redacción. Primero, el Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa a las personas titulares de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México y de la Alcaldía Cuauhtémoc analicen la posibilidad de prever en sus propuestas para el ejercicio fiscal 2024 los recursos necesarios para el mantenimiento del Monumento a la Raza. Segundo, el Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa a la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc integre el expediente de conformidad con la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, a fin de solicitarle a la Secretaría de Cultura que el Monumento a la Raza sea reconocido como Patrimonio Cultural de la Ciudad de México. Es decir, independientemente del proceso de declaratoria, se está solicitando que tanto la Secretaría de Obras y Servicios como la Alcaldía Cuauhtémoc analicen la posibilidad de prever los recursos necesarios para el mantenimiento del Monumento a la Raza para el ejercicio fiscal 2024. Antes de pasar de manera económica a la votación, si se dispensa la lectura del dictamen, pregunto si alguna diputado o diputado quiere hacer uso de la voz. Gracias, diputados. En razón de lo anterior, solicito a la secretaria someta en votación económica si se dispensa la lectura del dictamen con modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura, de la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a fin de realizar el procedimiento de emisión de declaratoria de patrimonio cultural de la Ciudad de México respecto al Monumento a la Raza. Se consulta en votación económica si se dispensa la lectura del dictamen con modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura, de la proposición con punto de acuerdo antes mencionada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, teniendo su cámara encendida. Se aprueba la dispensa de la lectura del dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputada. Someta a votación nominal si es de aprobarse el dictamen de referencia. En votación nominal se pregunta si es de aprobarse el dictamen de referencia con modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura. Diputada Indalí Pardillo Cadena. Indalí Pardillo Cadena, a favor. Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero. Diputado Raúl Torres, a favor. Diputada Ana Francis López Baijena, de la Voz, a favor. Diputado José Fernando Mercado Guaida. Mercado Guaida, a favor. Diputada Esperanza Villalobos Pérez. Diputada Andrea Evelyn Vicenteño Barrientos. Andrea Vicenteño, a favor. Diputada Mónica Fernández César. Con 6 votos se aprueba el dictamen con modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura, de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a fin de realizar el procedimiento de emisión de declaratoria de patrimonio cultural de la Ciudad de México respecto del Monumento a la Raza. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, diputada. Les pido su apoyo para que al final de la reunión puedan proceder a firmar el dictamen de referencia. El siguiente punto en el orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen con modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura, de la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a preservar, proteger y restaurar el patrimonio histórico y cultural de México. La proposición con punto de acuerdo de la diputada Salido proponía primero el H Congreso de la Ciudad de México exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a fin de que ejerza sus facultades y responsabilidades en materia de preservación y salvaguarda del patrimonio cultural de la nación, en términos de los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
así como en los instrumentos internacionales suscritos en materia cultural. Segundo, el H Congreso de la Ciudad de México exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que de manera inmediata asuma el resguardo de los inmuebles y o zonas consideradas de valor patrimonial, cultural e histórico, a fin de ejercer acciones para proteger, conservar y restaurar los mismos, y B, lleve a cabo la actualización del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles a fin de que sea difundido como herramienta para dar a conocer la riqueza cultural del país. De la revisión realizada, se considera importante mantener exclusivamente el inciso B del resolutivo segundo, en virtud de que efectivamente el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos se encuentra actualizado, en tanto que el resolutivo primero y el inciso A del resolutivo segundo, la información contenida en el cuerpo de la proposición no justifica el exhorto planteado, por lo que se propone la siguiente redacción. Único. El H Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la persona titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia a que lleve a cabo la actualización del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles, en razón de que el proyecto de dictamen se les emitió a sus correos en días pasados y en la reunión de asesores celebrada el 15 de agosto, no se recibió observación alguna. Solicito a la diputada secretaria consulta en votación económica si es de dispensarse la lectura del dictamen de referencia. O antes de votar, si alguien quiere hacer uso de la voz. Se consulta entonces. Sí, por Sí, favor. en votación secretaria. económica, si se dispensa la lectura del dictamen con modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura de la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia, por el que se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a presentar, proteger y restaurar el patrimonio histórico y cultural de México. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, levantando la mano, teniendo su cámara encendida. Quienes estén por la negativa. Se aprueba la dispensa de la lectura del dictamen de referencia, diputada presidenta. Gracias, diputada Ana Francis. Solicito someta en votación nominal si es de aprobarse el dictamen de referencia. Sometemos en votación nominal si es de aprobarse el dictamen con modificaciones al que nos hemos referido. Diputada Indalí Pardillo Cadena. Indalí Pardillo Cadena, a favor. Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero. Raúl, a favor. Diputada Ana Francis López Baijena de La Voz, a favor. Diputado José Fernando Mercado Guaira. Diputada Esperanza Villalobos Pérez. Diputada Andrea Evelyn Vicenteño Barrientos. Andrea Vicenteño, a favor. Diputada Mónica Fernández César. Su micrófono, diputada. Diputada Mónica, su micrófono no se escucha. Mónica Fernández, a favor. Muchas gracias, diputada. Con 5 votos se aprueba el dictamen de referencia. Cumplida su Gracias, instrucción. diputada. Al igual que en el anterior, les pido de su apoyo para firmarlo al término de la sesión. El siguiente punto en el orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen con modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura, de la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a diversas autoridades a llevar a cabo acciones de recuperación, conservación y preservación del patrimonio cultural en el espacio público de la Ciudad de México. La proposición con punto de acuerdo formulada por la diputada Gabriela Salido propone que el H Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de Cultura del Gobierno de la capital para que en el ámbito de sus atribuciones realice las gestiones necesarias ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Alcaldía Xochimilco y la Secretaría del Desarrollo Urbano y Vivienda, y se ejecuten acciones de recuperación, mantenimiento y preservación de la Casa de las Bombas de Nativitas, inmueble patrimonio artístico con valor arquitectónico, garantizando plenamente uno de los principios rectores y derechos
de la ciudad, la protección y conservación del patrimonio cultural y natural. De la revisión de la ficha del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles con clave 1-001-48000048 correspondiente a la planta de Santa María Nativitas, se concluye que la propiedad es del orden federal, por lo que se propone adecuar la redacción de la proposición para quedar de la siguiente manera su redacción. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la persona titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que analice la posibilidad de prever en el presupuesto del ejercicio fiscal 2024 los recursos necesarios para la realización de las obras para la recuperación y mantenimiento de la Casa de las Bombas Nativitas, reconocido como monumento histórico, el cual se ubica en la alcaldía Xochimilco. En razón de que el proyecto de dictamen se les remitió a sus correos en días pasados y en la reunión de asesores celebrada el 15 de agosto no se recibió observación alguna, solicito a la diputada secretaria consulta en votación económica si es de dispensarse la lectura del dictamen de referencia. Y antes pregunto, perdón, ¿Sí? antes pregunto Sí. si alguien quiere hacer uso de la voz. Ahora sí, diputada. ¿Cómo no, diputada presidente? Diputada presidenta, se consulta en votación económica si se dispensa la lectura del dictamen antes mencionado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, teniendo su cámara encendida. Si hay alguien por la negativa, se aprueba la dispensa de la lectura del dictamen de referencia. Gracias, diputada Ana Francis. Solicito someta a votación nominal si es de aprobarse el dictamen de referencia. En votación nominal se pregunta si es de aprobarse el dictamen que presenta la comisión. Diputada Indalí Pardillo Cadena. Indalí Pardillo Cadena, a favor. Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero. Raúl Torres, a favor. Ana Francis López Bajén, la de la voz, a favor. Diputado José Fernando Mercado Guaida. Diputada Esperanza Villalobos Pérez. Diputada Andrea Evelyn Vicenteño Barrientos. Diputada Mónica Fernández César. Mónica Fernández, a favor. Con 4 votos a favor se aprueba el dictamen de referencia. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. Igual que los anteriores, les pido que al terminar la reunión puedan firmar este dictamen. Y el siguiente punto en el orden del día son asuntos generales. ¿Algún diputado o diputada desea tratar algún asunto? Bueno, si nadie quiere hacer uso de la voz, siendo las 11 de la mañana con 32 minutos, damos por concluida la 17ª reunión ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales. Muchas gracias a todos y a todas, diputado Raúl, diputada Ana Francis, diputada Mónica, muchas gracias por su apoyo y su presencia a esta sesión. Muchas gracias y que tengan buena semana. Bonito lunes, amigues. Hasta luego. Bonita semana, que estén muy bien. Gracias, hasta luego.